We take Manhattan. Hola, bienvenidos al nuevo episodio, el 19, de nuestro canal Política, Filosofía y Economía. Hoy vamos a hablar de economía y vamos a hablar con buenas noticias y vamos a celebrar las cosas buenas que tenemos en este país. Hoy hemos conocido ya los primeros datos adelantados, algunos confirmados, del turismo en España en el año 23. Y me gustaría hablar hoy de este tema y el papel que han jugado las infraestructuras en ayudar a este crecimiento continuo del turismo en España y que seamos una de las 2-3 primeras potencias mundiales. Algunos datos que hemos conocido esta mañana. El turismo ha crecido mucho en el año 23, ha generado 95.000 empleos nuevos. Segundo dato, el turismo ha contribuido en dinero absoluto, en ingresos, en unos 187 billones de euros. Insisto que aquí en este canal billón es 1.000 millones, no 1.000.000 de millones, por eficiencia del lenguaje. Y es la unidad que se utiliza en casi todo el planeta. Se espera que el año 2024, el año en el que acaba de empezar, esta cifra llegue o supere los 200 billones. Y no es un brindis al sol. Ya sabemos que el primer trimestre del año 24 va a ser espectacularmente positivo, entre otras razones, porque los datos ya de reservas en hoteles, aviones, etcétera, todo eso son datos anticipados, confirmados por las compañías aéreas y las compañías hoteleras. Y además sabemos que ha habido un empujón por la crisis que ha habido en los países que pueden competir con nosotros, especialmente Oriente Medio, Israel, Jordania o Norte de África. Tercer dato, con estas cifras el turismo en España llega ya a tocar el 13% del PIB español. Nunca había llegado a tanto. El turismo se hablaba de que eran entre un 11 y un 12% del PIB. Es el principal sector de nuestra economía, tenemos que cuidarle, pero está ya en torno al 13% del PIB. Y por último, otro dato más, este buen comportamiento del turismo ha sido el más destacado de la economía española. Es decir, se piensa ya que España va a cerrar el año 2023 con un crecimiento del 2,4% de su PIB respecto al año 22. Repito, para los pesimistas, que hay muchos, del 2,4% del PIB. Esto lo ha también confirmado el Banco de España en sus últimas previsiones. Bueno, pues de este crecimiento del PIB, una gran parte, dicen los del sector, no sé si será tanto, pero dicen los del sector turístico, que supone el 70% del crecimiento. Es decir, de todo lo nuevo PIB generado en el año 23, un 70%, o sea, 2/3 partes, dependen del turismo. Si no hubiera sido por el turismo, el crecimiento de España hubiera sido un magro 0,8-1%. Por tanto, lo que nos vuelve a diferenciar, en este caso para bien, de nuestros vecinos y a veces competidores, ¿no?, europeos, de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de Italia, lo que nos ha hecho crecer más que ellos en el año 23 ha sido fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente el turismo, el que somos, insisto, una potencia mundial. Bien, ¿qué tres razones hacen básicas que seamos una potencia en turismo? La primera es, oye, la suerte de ser españoles. Tenemos un país situado en el planeta, en un sitio estupendo, y por tanto el sol y playa pues han sido nuestros dos principales drivers, motores del turismo. Segundo motor o driver, palanca de este turismo, eso es nuestra estructura de costes. Nuestra estructura es muy competitiva. Tiene inconvenientes, pero tiene ventajas. Es decir, que al ser un país más barato, fundamentalmente porque la mano de obra es más barata, también la tierra, ¿no?, es más barata, bueno, pues para nuestros vecinos les resulta muy económico venir a España a pasar sus vacaciones, mientras que si se tuvieran que ir a sitios similares, pues imagínate en Cerdeña o en la Costa Azul francesa, les podría costar 5 veces más que irse a Benidorm, o 10 veces más, o el triple que irse a Ibiza, etc. Y el tercer factor que nos hace ser muy competitivos en turismo, y esto sí es mérito de España, aunque ayuda no solo nuestro, pero mérito también nuestro, son las magníficas infraestructuras que tenemos. Y esto depende de mucha gente. Esto no viene del último ministro, del último gobierno, esto viene de décadas. Yo diría que desde finales de los años 60,
cuando España afortunadamente empieza a tener gente potente dirigiendo la economía, nos damos cuenta que tenemos que abrirnos al exterior, el exterior también hace lo que tiene que hacer para que nos abramos y España empieza a crecer. Y teníamos magníficos ingenieros que seguimos teniéndolos y han creado magníficas compañías constructoras que llegaron a ser las 5 grandes españolas, fueron 5 de las 10 más grandes y mejores del planeta. Y todavía lo siguen siendo. Una de las 5, pues por distintas razones que hoy no toca, dejó de ser tan buena, fundamentalmente por la corrupción exagerada, y acabó en crisis. Estoy hablando de FCC, y acabó siendo comprada por los mexicanos, que es decir, ya propiamente no es una empresa española, pero el resto sí que lo son: Ferrovial, SACIR, Acciona. Estamos en la Champions mundial de las constructoras. Pero no basta tener buenos ingenieros y buenas empresas de construcción. Si no hay dinero para público o privado, pues para hacer infraestructuras, pues no se hacen. En cambio, España ha tenido mucha ayuda de Europa, fundamentalmente de Alemania, ¿no?, que ha sido el gran contribuyente a los fondos europeos, es Alemania, que siempre nos ha tenido cariño, además de interés, pero yo creo que ha habido mucho cariño y mucha complicidad química entre los alemanes y los españoles, y no solo en Palma de Mallorca, ¿no?, donde a veces hay bares que se habla español, ¿no?, porque allí solo hablan alemán. Esa complicidad histórica, cultural y hasta química, me atrevería a hablar, entre Alemania y España, pues nos ha favorecido mucho. Al menos esa es mi opinión y mi convencimiento. Las infraestructuras. Y esto, vamos a hablar de qué estamos haciendo ahora con las infraestructuras. Entonces me gustaría hablar ya de la historia más reciente. Y hoy hemos tenido la suerte que en estos desayunos que a veces se organizan en Madrid, pues por muchos foros, hoy Nueva Economía Forum ha invitado a hablar al ministro Óscar Puente. Entonces, por favor, no empecemos a ideologizar, olvidaros de qué camiseta política tiene Óscar Puente, y centrémonos en que es el ministro de Transportes y tiene mucho que decir él y su ministerio al respecto de las infraestructuras. Entonces, algunos datos que hemos compartido esta mañana. Estaban también en este desayuno pues el presidente de AENA, el que fue director general y yo creo que el factotum de hacer de AENA la mejor empresa y la más grande de servicios aeroportuarios en el mundo, otro tema donde tenemos que sacar pecho. Bueno, pues estaban ahí en el desayuno, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido o qué hemos recordado esta mañana? Voy a ir muy rápido. No todo es brillante en nuestras infraestructuras. Tenemos un déficit, voy a empezar por la mala noticia, un déficit muy importante en transporte de mercancías por tren. Nuestro tren de mercancías se ha quedado muy atrás. El dato es que solo un 4% de las mercancías que se mueven en España se mueven por tren. El objetivo que se ha planteado el Ministerio y supongo que el Gobierno es llegar al menos al 10%. Estamos en el 4%, todavía muy lejos de ese objetivo. Y vayamos ahora a las buenas noticias. Nuestra línea de alta velocidad, el AVE, alta velocidad española, ¿no? Bueno, ya conecta al 70%, 7-0, de la población española. Esto es un dato espectacular. Y pronto, relativamente pronto, cuando se amplíen, ¿no?, líneas Almería, País Vasco, etcétera, va a conectar prácticamente al 90% de la población española. Sencillamente espectacular. Somos el país que tiene más kilómetros en absoluto de líneas ferroviarias de alta velocidad. Este dato no me acordaba. El único que nos gana, pues no es ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, es China. Bueno, con China no podemos competir, ¿no?, por tamaño, extensión y PIB. O sea que somos de Occidente el número 1 en kilómetros de alta velocidad. Pero es que además el sistema, el ecosistema que hemos hablado esta mañana, que ecosistema pues son muchos factores, no es solo la obra pública, es la participación privada, esa colaboración público-privada, presupuestos, Europa, España, nuestras constructoras, etcétera, ayuntamientos, comunidades autónomas, es un ecosistema súper eficiente. Según el ministro, y es de Valladolid, parecía de Bilbao hoy, ha dicho que es el ecosistema más eficiente, barato, si queréis, del planeta. Yo no sé si aquí es que se ha venido un poco arriba, no tengo el dato contrastado, pero sí nos ha dado un dato más concreto, y es que nuestro kilómetro cuadrado de AVE cuesta 9 veces menos, construcción, mantenimiento, que en Inglaterra, que en Reino Unido. Esto es un dato muy importante. Y además,
Esto sí lo sabemos los que conocemos el sistema ferroviario británico o francés. Nuestro sistema es mucho mejor en calidad, medida por puntualidad, por ejemplo, que el sistema británico, cosa que ya era conocida. Hemos hablado también hablado el ministro de Cercanías. Se ha politizado mucho con el tema rodalíes, pero se ha hablado también de las cercanías en Madrid. Nos ha dado las cifras de inversión que van a tener las cercanías de Madrid, que son 7.000 millones de euros. Es una cifra muy importante. En Barcelona serán 5.000 millones, otra cifra no despreciable. Y nos ha recordado que las cercanías de Madrid, a pesar de los problemas que hay, objetivos por el crecimiento, etcétera, son más puntuales que en otras ciudades competidoras o referentes, como pueden ser Londres, París o Bruselas. Y por último hemos hablado de AENA, los aeropuertos españoles. Hemos dedicado otro programa ya en este canal a eso. Dedicaremos uno más seguramente mañana para hablar de la huelga de AENA, que parece que van a llegar a un acuerdo. Pero también hemos hablado de AENA en el sentido de que las tasas aeroportuarias pues tienen que subir ahora en torno al 5%, que tenemos las tasas aeroportuarias más bajas de nuestro entorno y en cambio tenemos la calidad, seguridad, puntualidad, etcétera, más alta de nuestro entorno. Entonces este gap, este delta entre nuestros precios y la calidad, pues hay que corregirlo ligeramente. Y con esto termino. Y una cosa más nos gusta hacer en nuestro canal. Le ha preguntado el moderador, o le ha dicho: hombre, ministro, estoy muy sorprendido del dominio que tiene usted de los datos, de los hechos, de todo lo que es el ministerio, y usted lleva muy poco tiempo en el ministerio, ¿no? Semanas. Y ahí el ministro nos ha dicho una reflexión que no es política, que me gustaría compartir con vosotros para cerrar el programa de hoy. Y él ha dicho: hombre, a mí me gusta mucho aprender. Entonces a mí, a Urruti, me gustaría compartir con vosotros que aprender es un gran placer, ¿no? Yo recomendaría a todo el mundo que no esté muy convencido que lo pruebe. Solo hay una condición para disfrutar aprendiendo, y es que estés dispuesto a contrastar o enfrentarte a datos que te hagan dudar de tus ideas o de tus creencias. Si no te gusta dudar, es mejor no aprender, porque ya sabéis que pensar pues es peligroso, y si lo que buscas es simplemente ser feliz, pues es más fácil seguramente ser feliz en la ignorancia. Entonces digo, aprender es un gran placer a los librepensadores, ¿no?, que somos a los que va dirigido este canal, con el objetivo, recuerdo, de que queremos mejorar la realidad nuestra en España. Y él ha dicho, a partir de eso, de que a él le gusta aprender y que dedica mucho tiempo, que necesita un buen equipo, y que se ha encontrado un equipo en el ministerio fabuloso. Yo doy fe en mis tiempos de trabajar con los aeropuertos españoles, los técnicos que conocí del ministerio, que no son políticos, la Secretaría General, por ejemplo, que es una mujer, una ingeniera de caminos espectacular, ya me lo parecía, pero que lo reconozca el ministro pues es un dato relevante. Tiene un equipo profesional fabuloso, de primera calidad, y son buenos maestros. Por tanto, los que queráis aprender, pues solo hace falta 3 cosas, ¿no? Ganas, dedicarle tiempo, tener que te rodee gente, equipo, gente buena, y que algunos o muchos de esos equipos quieran ser maestros y estén dispuestos a enseñarte. Con esa reflexión, que espero que nos ayude, termino el video podcast de hoy, y seguramente mañana hablaremos de la huelga de Iberia y de la solución creativa que Iberia ha propuesto a los sindicatos, y veremos si los sindicatos están dispuestos a llegar a un acuerdo que permita que los intereses de la compañía, los intereses de los trabajadores, los intereses de los sindicalistas, que no siempre coinciden con los intereses de los trabajadores, ese es otro tema que también intentaremos tocar en este canal, y los intereses de los ciudadanos españoles y de los turistas que vengan aquí, pues que tengamos una Semana Santa en paz, que no nos paralicen los aeropuertos de España, y que encontremos todos una solución win-win-win-win. Hasta la próxima, librepensadores.